Bueno, seguimos con el cuento. Hablábamos de cuando introducíamos un personaje, de lo cual ese personaje no ejecuta ni realiza ninguna acción que modifique esa trama o ese nudo de la historia. Eso distrae al lector, lo dispersa, lo lleva para otro lado de la trama y ese lector se va a quedar con ese personaje en su cabeza, donde va a tener que volver a releer todo el texto porque no entendió por qué ese escritor puso ese personaje en el medio de la trama, donde no ejecutó ninguna acción ni simplemente modificó la conducta de los personajes principales. Entonces, muy importante que cuando a la hora de escribir un cuento tengamos en cuenta qué personajes van a ser los principales y los secundarios, pero que van a ser que nutran esta trama, ya sea para completar el deseo o la intención o la lucha como fuerza opositora o como alguien que ayuda a fortalecer esta historia. Si no, directamente no se pone. También hablaba que las adjetivaciones lo que hacen es complicar el texto. Tanta palabra, tanta cosa, hacen que el texto se disperse. Te disperses y digas, ¿para dónde iba esto? ¿Qué quiso decir? Bueno, justamente por la pasión por narrar que tenemos, muchas veces yo les pedía de que hiciéramos por ahí catarsis y hiciéramos el texto así de una, pero después hay que volverlo a releer varias veces. Releerlo, ver, porque muchas veces ante la pasión de querer contar y que nos creemos de que eso que estamos contando es tan lindo, me está saliendo tan lindo, que no vemos que a lo mejor el lector no entendió nuestro concepto. Entonces, hay que escribirlo, hay que dejarlo en reposo, un par de días después o al día siguiente, volverlo a releer y empezar a nosotros juzgar nuestro texto y decir, ¿esto para qué lo puse? ¿No? Bueno, también pido encarecidamente de que estas oraciones que vayan uniéndose y que vayan armando esta trama, que no sean extensas. Y también decía que estas oraciones, cuando nosotros armamos una oración, va a ir una coma cuando esa oración sea un concepto en sí. ¿Sí? Yo quiero decir, el sol fue rotundo. Y después quiero decir, el paisaje transmutó en colores o en multicolores luces, por ejemplo. Son dos conceptos diferentes, más allá de que nosotros vayamos armando ese paisaje. Entonces, el que nosotros todo ese choclo lo hagamos en una oración y que nos lleve 3 renglones, está confuso para el lector. Entonces, cada concepto o cada cosa que nosotros, cada objeto que tomemos y que empecemos una descripción, poca adjetivación y prestemos atención dónde va esa coma, porque el concepto es el mismo, o dónde es punto y seguido, porque es otro concepto, pero hace a la unión para describir ese paisaje. Yo les decía lo que dice mi hijo, menos es más. Tenemos que dejar que el lector también cree un espacio y que
imagine. No le contemos todo. Hagamos de cuenta, a mí me gusta cuando leo un libro y me dice algunas cosas de un lugar y yo termino de armar ese escenario. Entonces, es un poco ese intercambio el que necesita el escritor con el lector. Es muy lindo poder leer un libro y que nuestra imaginación se armó toda una escena. No sé si les ha pasado que al leer un libro y después vemos una película de ese libro y nos decepciona. ¿Por qué? Porque ese otro autor que grabó y filmó y que hizo esa película, se armó otro escenario diferente al mío. Entonces, dejemos librado al lector partes, dejémosle una chispa, una esencia de lo que queremos contar, pero no le contemos todo. Dejémosle que él participe con su intelecto, con su creación, con sus vivencias, con las cosas que él fue encontrando en su vida, que armaron otros escenarios que es diferente al mío. Por eso también es tan lindo cuando tiramos una temática que muchas veces dice temática libre, hagan tal cosa, temática libre. A mí me gusta tirar un par de temas. ¿Por qué? Porque justamente ahí está donde se enriquece un taller. Cada uno de nosotros, cuando escribamos ahora para el sábado próximo los 2 temas que propuse, seguro que van a ser todos diferentes. Yo cuando propongo el faro, yo tengo una idea de un faro. Yo puedo describir ese faro y dónde, y puede estar en Occidente o en Oriente. Cada uno tiene una idea y un concepto de ese faro. Bueno, eso por un lado. Entonces, hoy se habló las diferencias entre cuentos, microcuentos y relatos. ¿Por qué? Porque yo pedí específicamente que tenemos que hacer para la clase próxima, del sábado que viene, un cuento. Un cuento largo, les pedí un cuento largo, que al menos tenga 2 páginas o una hoja completa, ¿sí? Frente, dorso, de A4, largo, un cuento donde va a tener un principio, un nudo y un desenlace, que esté sumamente cargado de recursos literarios. Esos recursos literarios yo se los pasé ya por correo electrónico. Son palabras complicadas. A mí no me gustan los rótulos. Pero bueno, ahí están los términos que son literarios, que son esos recursos que podemos agarrar para enriquecer o para destruir un texto. En este caso pretendo todo lo contrario de lo que dije. Pretendo de que le pongamos mucha adjetivación, que le pongamos hipérboles, que le pongamos todos los recursos fónicos que se nos ocurran, que pensemos en sensaciones sensoriales desde oído, gusto, tacto, que lo carguemos. O sea, Gladys dijo que sea barroco. Perfecto es la definición. Un texto barroco, ¿sí? Cargado o recargado de recursos literarios. Le pedí que leyeran esos recursos que pasé por correo. Si quieren 2, 3, utilizarlos. Si quieren 5, mejor. Fíjense que está con ejemplos. Entonces, a partir de esos recursos también lo vamos a incorporar en la trama de este cuento. Que sea cargado, ¿sí? Esto va correlacionado a la segunda clase. Entonces, pongámonos todos en este desafío de hacer un cuento barroco. Bueno,
las temáticas que tiré eran el faro y otra vez en la misma playa. Puede ser uno o el otro, ambos, o si se le disparó otro tema, otra temática, bienvenida sea. Bueno, más o menos es la síntesis de lo que estuvimos viendo. Se habló mucho de cómo hacer una estructura de ese cuento. Luego voy a hacer un video para desbloqueo creativo. Bueno, espero que les haya servido y nos estaremos viendo prontito. Chao.